Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: ¡Padre! En tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la víspera de la Pascua y estaba para rayar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos. Y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Jesús murió en la cruz verdaderamente, o solo parecía que murió. Si era un ser espiritual muy elevado, sí se murió en la cruz. Las doctrinas del siglo II, el III, el IV, enseñaban que Jesús no había muerto verdaderamente en la cruz. Hoy, iglesias como la Luz del Mundo dicen que en el momento en que Jesús, el hombre, se murió, Cristo, el divino, se fue al cielo. Entonces, Jesús el Cristo sí murió, o murió una parte, o murió en apariencia, o murió como muere cualquiera de los seres humanos. En el capítulo 23 de Lucas, si me acompañan, estoy en el capítulo 23 de Lucas. Ahora en el versículo 44. Nos va a describir el momento cumbre de la historia humana. Si hay algún momento clave, si hay algún momento importante en los 100.000 años que tenemos de historia, este es el momento importante. Es también el momento sublime, es el momento más sublime de la historia, porque es la entrega total, amorosa de Dios. Es la vida de Dios entregándose literalmente por nosotros. No puede haber un momento más importante en la historia.
de estos 100.000 años. Ni la invención de la escritura, ni el descubrimiento del fuego, ni la invención de la rueda, ningún invento, ningún descubrimiento, ninguna guerra ha sido tan importante como este momento de amor sublime, este momento cumbre, y ya no solo de la historia como historia humana, sino podemos hablar, aunque no sea con toda propiedad, de la historia del universo. El universo tendrá 13.500 millones de años. El momento más importante de esos 13.500 millones de años es este. Es el momento más sublime y más amoroso, pero es también el momento más oscuro, el momento más difícil, el momento más amargo. Por eso, como signo de ello, el sol oculta su rostro. A mediodía se hace de noche. Esto es lo que dice el verso 44. Cuando era como la hora sexta, son las 12 del día. El día judío comienza a las 6 de la mañana. Como tal, el día judío comienza a las 6 de la tarde, pero en realidad esa es la noche. De las 6 de la tarde comenzó el viernes. Nuestro jueves a las 6 de la tarde comenzó el viernes de ellos. A las 12 del día de nuestro viernes es la hora sexta para ellos, es la hora sexta. De la hora sexta a la hora nona, es decir, 3 horas. Del mediodía a las 3 de la tarde, el meridiano, el mediodía, el momento en que el sol está en el cenit, en su mayor brillo, en su mayor calor, se ha hecho de noche. ¿Por qué? Porque estamos en el momento más importante de toda la creación, el momento más importante del plan, de la economía de la redención, el momento más importante de la historia. Sobre toda la tierra hubo tinieblas y el sol se oscureció, dice el verso 45. ¿Por qué se oscureció el sol? ¿Fue acaso un eclipse? La Biblia no se preocupa por darnos una explicación natural. Se preocupa por comunicarnos el fenómeno que conlleva un mensaje teológico. La tiniebla, la oscuridad, el dolor, la muerte ha envuelto al Creador. Es siempre la paradoja. El que vive para siempre ha muerto. El Creador de la vida ha sido asesinado. Esa es la paradoja. Y entonces, en ese momento, el velo del templo se rasgó por la mitad. Los sacerdotes que habían condenado a Jesús, tal vez algunos acompañaron aquella caravana hasta el Gólgota y vieron cumplido el deseo, la tarea de matar a ese falso profeta. Otros sacerdotes se quedaron en el templo. El templo tenía 3 partes. Un patio donde se hacían los sacrificios, un lugar santo donde solo entraban los sacerdotes a ofrecer el incienso que representa la oración y la adoración. Y para separar ese lugar santo del lugar más interior, lugar santísimo, donde antes del cautiverio babilónico se guardaba el arca de la alianza, ahí donde solamente entraba el sacerdote supremo, una sola vez al año, y solo él podía entrar a ese lugar, aunque ya no había arca en tiempos de Jesús, pero seguía siendo el lugar santísimo
y entraba con la sangre de un sacrificio para suplicar por el perdón de los pecados del pueblo. Ese solo día que se llama de la expiación, en hebreo el Yom Kippur, el día del perdón. Ese velo que resguardaba ese lugar para que nadie entrara. De manera milagrosa, sin causa aparente, en forma instantánea, se rasgó. Se abrió de arriba hacia abajo como si alguien lo jalara y lo partiera en dos. Debe haber sido grande la conmoción. Imagínense conmigo los sacerdotes en el templo, todo se ha oscurecido. La única luz es la del candelabro de los 7 brazos. En ese silencio sepulcral que las tinieblas traen consigo, el velo, cosa terrible, terrible porque es algo santísimo, se rasga. Una señal de dolor, porque en la Biblia vemos la costumbre de rasgarse los vestidos cuando hay un gran dolor. Si alguien viene y nos da una noticia terrible, en ese contexto medio oriental, quien recibe la noticia y el dolor de la noticia siente tal sufrimiento que se rompe la ropa como signo de desesperación y de duelo. El velo se ha roto como señal de tristeza, pero algo más. Y paradójicamente también como señal de alegría. ¿De alegría por qué? Porque esa muerte tan dolorosa representa que el cuerpo de Jesús, que está siendo partido, quebrado, roto en la cruz, está simbolizado en el velo de aquel templo que era la casa de Dios. Aquel que es la verdadera casa de Dios está siendo colgado fuera de la ciudad y fuera de la casa de Dios. Y en el momento en que Él se está rompiendo, el velo de aquel viejo templo, que ha quedado vacío ya de la gloria de Dios, rompe su velo para mostrar que ese lugar santísimo, que representa el trono de Dios, la gracia de Dios, la posibilidad de hablar directamente con Dios, de sentir directamente su amor, queda abierta para cada uno de nosotros. Ya no necesitamos sacerdotes que intercedan por nosotros. De lo contrario, yo tendría que traer mi túnica clerical y algunos otros instrumentos y parafernalia de ceremonia, ¿no? Y yo tendría que decirles lo que dice Dios. Y ustedes tendrían que venir conmigo para decirme, por favor, pídale a Dios tal cosa. Eso no es necesario. Yo no les tengo que decir lo que dice Dios. Dios le habla a usted. A cada uno de ustedes, sin excepción. Pero no cuando cenó muchas quesadillas. Dios le habla a usted aquí. Aquí. A cada uno Dios nos habla. Y usted no tiene que venir a pedirme que yo ore por usted. No es malo tampoco. Lo pedimos para solidarizarnos y ayudarnos. Pero vamos a hacer también un ejercicio. Cuando usted tenga una gran necesidad, una gran petición, no diga, hermanos, oren por mí. ¿Sabe por qué? Porque Dios le escucha a usted. ¿Qué le parece si por una vez dice, no necesito que nadie pida por mí? Yo puedo hablar con Dios directamente. Eso es lo que significa que el velo sea roto. Que usted, cada vez que ora, se acerca a Dios directamente
sin necesidad de intermediarios. Y Dios lo escucha. La gracia de Dios significa que sin que lo merezcamos, Él nos bendice, nos ama, nos contesta nuestras peticiones. Ya nos vamos a volver pentecostales, ¿no? Dígame. Dios escucha todo lo que le pedimos. ¿Sí? Claro, si le pedimos sandeces, tal vez dice, hijito. Pero si le pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Nos oye. Eso significa que el velo se abrió. Entonces Jesús, voy a leer en griego ese versículo. Yo no sé si tenemos en la transmisión fondo, no se pudo poner fondo. Bueno, teníamos una pintura, es parte de los bemoles de la tecnología. Teníamos una pintura de la cruz. Aquí tenemos unos evangelios del siglo XIX, ilustrados con unos grabados preciosos. Esta edición se ganó un premio especial del Vaticano. Es una edición preciosa y yo la he dejado abierta en el momento en que están bajando a Jesús de la cruz, que acabamos de leer. Al final, vamos a pedirles que se acerquen a verla sin tocar el libro. Voy a levantar un momentito para la cámara y los hermanos que están a la distancia. Después ustedes que están aquí se acercan, están bajando a Jesús de la cruz, esta edición bellísima, y en la lengua en que se escribió el Nuevo Testamento, Lucas redactó lo siguiente: que fonisas fonimegali oisos hipen, pater isgiras superatifeme tu neumamu, tuto de hipen exenepsen. Quiere decir que fonisas fonimegali oisus, y clamando con voz grande, Jesús dijo: Pater, Padre, isgiras su paratífeme, en manos tuyas encomiendo tu neumamu, el espíritu mío, tuto de hipen exernesen. Y esto diciendo, expiró. Ese versículo, al estilo de Lucas, es conciso, es escueto, pero es profundo, es contundente. Es, decíamos, el clímax de la historia. El momento en que Jesús entrega su último aliento. Allí Jesús expiró. Y entonces entregó su espíritu. Y hay una pregunta: ¿a dónde fue Jesús? Ahí está mi hermano Ale, que me hizo esa pregunta difícil. ¿Y a dónde fue Jesús cuando se murió? Es una pregunta interesante, muy complicada. Tradicionalmente se dice que Jesús se fue al infierno, ¿no? El credo del segundo o tercer siglo dice: creo Jesucristo, tal, que murió, fue sepultado y descendió a los infiernos. Así dice el credo, ¿no? Y por ahí del siglo VI, VII de la era cristiana, se escribió un evangelio apócrifo que se llama el Evangelio de Nicodemo, y tiene una sección que se llama Actas de Pilatos. Y ahí se cuenta que en el infierno el diablo se enteraron de que Jesús venía al infierno y se pusieron muy preocupados. Y dijeron: ¿qué vamos a hacer ahora que Jesús viene aquí? Nos va a arrebatar las almas. Y entonces la idea, incluso en las pinturas, es que Jesús va al infierno, avergüenza al diablo, vence a los demonios, se lleva a los santos del Antiguo Testamento al cielo y le predica a todos los que se han muerto antes. Y algo más:
platicando con un joven muy sincero que me estaba haciendo varias preguntas. Me iba a hacer una pregunta, pero parte de ello fue en realidad una afirmación. Me dice, bueno, es que cuando Jesús fue al infierno a quitarle las llaves al diablo, espera, me fui como Condorito, ¿no? ¿Cuáles llaves le quitó Jesús al diablo? Tenemos ideas muy raras, porque eso no dice la Biblia. A veces pensamos que Jesús tenía que ir al infierno para pagar nuestro infierno. Sería lo más normal. Sí, pero solamente si vemos la muerte de Jesús desde una perspectiva judicial. ¿Cuál es la perspectiva judicial? Dios es santo, Dios es justo, nosotros somos pecadores, entonces Dios está muy enojado con nosotros y dice, bueno, o los mando al infierno con todo mi enojo, o los perdono, pero si los perdono, a alguien me las tiene que pagar. Ah, pues me las va a pagar mi hijo. A ver, Jesús, tú te vas a morir por ellos, y entonces toda mi ira, todo mi enojo sobre ti, ¡pah! Ya están perdonados. Esa es la perspectiva judicial que se predica en todas partes. Ya hasta me están viendo raro ustedes. Porque yo estoy diciendo que es algo más que eso, aunque me vean un poco de cuernos, ¿no? Juan 3:16 dice, porque tan enojado estaba Dios que tenía que desquitarse con alguien, porque tantos derechos tenía el diablo que Jesús tuvo que venir a quitarle las llaves. ¿Tienen esa versión? Compren su Biblia que está ahí en la mesa. No dice eso. Dice, porque de tal manera amó. ¿Cuál es la razón por la que vino Jesús? El amor. El amor. Esa es la razón. Entonces, cobrarle a otra persona lo que me debe no es perdonar. Alguna vez les decía el ejemplo. Aquí está Anita Paola, que dirigió el culto y me debe 100 pesos. La voy a perdonar, pero Cheli me los va a pagar. ¿La perdoné? ¿Verdad que no? Entonces, eso no es perdón de Dios. Jesús vino porque el amor es la decisión de entregar el ser hasta la muerte. Jesús vino para mostrarnos su amor. Jesús vino para enamorarnos y dejar que lo matáramos y que viéramos que así nos seguía amando y entonces nos enamoráramos de Él y le dijéramos sí y entonces nos fuéramos eternamente a vivir en matrimonio con Él. Esa es la razón, no es la razón judicial. Entonces, si no es la razón judicial, ¿qué pasó con Jesús cuando se murió? Porque sí hay un texto que dice, no dejarás mi alma en el Seol. Es un salmo que el apóstol Pedro cita en su sermón. No dejarás mi alma en el Seol. Y en tus manos encomiendo mi espíritu. Esos dos versos los podemos leer con la lente de 20 siglos después, o como se podían entender en aquel tiempo. No dejarás mi alma en el Seol, en una traducción más de aquel tiempo, sería equivalente a no dejarás a mi persona en el sepulcro. Si esto es así, no está hablando del infierno, sino de que el cuerpo de Jesús no se quedaría en el sepulcro. Por eso el verso paralelo del Salmo dice, y no permitirás que tu santo vea corrupción, o sea, que mi cuerpo se pudra, ¿no? Y en tus manos encomiendo mi espíritu, puede significar el espíritu, como lo entendemos hoy, como alma, como parte inmaterial de nosotros, pero puede significar la respiración. Porque en el mundo antiguo, el neuma es el aire, es la respiración. Cuando dice el relato del diluvio, y murió todo lo que tenía ruaj de vida, aliento de vida, nefesh de vida en su nariz.
Entonces el espíritu, el ruaj, el neuma, ruaj en hebreo, neuma en griego, es la respiración. Y la vida, como dice el Eclesiastés, el hombre muere y el espíritu, el hálito de vida, vuelve a Dios. La respiración. Si esto es así, sigue la pregunta, ¿qué pasó con Jesús? Bueno, es probable que Jesús, cuando murió, bueno, lo que no es probable, lo que es seguro es que su cuerpo fue puesto en la tumba. Eso ya lo leímos, ¿no? Y las mujeres son testigos, porque dicen, y las mujeres fueron al sepulcro y vieron el cuerpo. ¿Sí? La resurrección no es un truco. Ellas vieron el cuerpo. El cuerpo de Jesús estaba en la tumba, como nuestro cuerpo estará en la tumba, o estará en una urna hecho cenizas, o estará comido por un tiburón, o algo así. El cuerpo. Pero, ¿y el alma? Lo vimos en la palabra que Jesús le dijo al ladrón, que acabamos de estudiar, ¿recuerdan? ¿Qué le dijo Jesús al ladrón? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso significaría que Jesús se fue al paraíso. Porque ya leímos en Lucas 16 otra historia, la de Lázaro, el mendigo, y el rico. El rico se murió y estaba en él, su alma estaba en él, Hades. Lázaro se murió y en ese momento los ángeles lo llevaron al seno de Abraham, que es el paraíso. De acuerdo con Lucas 16, cuando alguien muere, en ese momento va, o si quiere para mayor consuelo, los ángeles le acompañan y le guían al paraíso. No nos da más consuelo no irnos solitos, pues no sabemos el camino, ¿verdad? Y el ladrón también recibió promesa semejante. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que Jesús tuvo que haber experimentado lo mismo que los creyentes. Otro pasaje más, este de Pablo, escribiendo la carta a los filipenses, él estaba en la cárcel. Y en el capítulo 1, Pablo dice que tal vez lo van a matar en el martirio, como estas historias, ¿no? Lo van a matar, y entonces él escribe a los creyentes, no sé qué escoger. No sé qué me gustaría más, no sé qué pedirle a Dios. Si decirle que me deje más tiempo en esta tierra para poderlos servir a ustedes, o morir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, porque dice, para mí el morir es Cristo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si cuando nos morimos no hay conciencia, si no vamos al paraíso, si no estamos disfrutando la presencia de Dios, ¿en dónde estaría la ganancia? Pablo no se hubiera visto en el dilema de decir, me voy o me quedo. Si me voy y no hay nada que hacer, pues mejor me quedo, ¿no? Pero si hay un dilema es porque quedarse aquí es bonito para servir a la iglesia, pero irse también es muy bonito porque ya voy a estar con el Señor, ¿no? Otro pasaje, 2 Corintios 5, donde Pablo dice claramente que cuando estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, y cuando estamos fuera del cuerpo, estamos presentes al Señor. Por el momento, bástenos estos pasajes para reiterar que tras el momento de nuestra muerte, vamos con el Señor. Y creo que en el caso de Jesús no podía ser de otra manera. Eso no implica que en el momento de la muerte, de la agonía, momentos previos a la muerte, no necesitemos la fe en la resurrección. Necesitamos la fe en la resurrección.
¿Nunca le ha asaltado a usted la tentación de dudar y decir, ¿y si no hay resurrección y no hay nada? ¿Y si ya se acabó todo? No le voy a decir que levante la mano, pero a alguien le ha asaltado esa duda, ¿no? Por eso la oración del capítulo 2 de Jonás, que puede ser profética de Cristo, refleja la agonía de Cristo en la muerte y dice, descendí a las raíces de los montes. La amargura del momento en la cruz se describe ahí como todas tus olas y tus ondas, como en una tormenta, han pasado sobre mí. Y la tierra echó sus cerraduras sobre mí para siempre. Una vez que alguien es sepultado, es como poner un candado que no se puede abrir. De ahí no se puede salir. Eso es lo que expresa Jonás capítulo 2. Aún mi carne descansará en esperanza, dice el Salmo, porque Jesús como humano no podía usar su omnisciencia de Dios para ver el futuro y decir, sí, ya estoy resucitado. Él como hombre que no podía ver el futuro, tenía que tener, igual que usted y yo, la fe y la esperanza de que de verdad su Padre le iba a resucitar. Entonces, cuando Jesús murió, yo diría que fue al paraíso. Eso extraordinario que sucedió, algunos otros textos evangélicos hablan de un temblor. Las tinieblas, lo que sucedió en el templo, el perdón y el amor que Jesús reflejó en aquellos momentos, hacen que uno de los soldados allí, el jefe de 100 soldados, el centurión, dé gloria a Dios y se dé cuenta que se ha cometido un gran error y diga, verdaderamente este hombre era justo. Claro, ya no hay nada que hacer. Ese hombre ya ha muerto. La lanza ya ha traspasado su costado. Y entonces, toda la multitud se volvió golpeándose el pecho. Eso es signo de arrepentimiento, es signo de dolor. Para el caso de no haber matado a Jesús, era demasiado tarde. Sin embargo, era todavía tiempo para aquel que quisiera arrepentirse. Hoy estamos a tiempo. Si alguna persona no le ha entregado su vida a Jesús, si no le ha dicho, no quiero ser más mi dueño, quiero que seas tú el que gobierne, quiero que seas tú mi dueño, quiero vivir para ti, quiero aceptar ese amor tan grande, aceptar ese amor tan grande es decirle sí. Si un joven se declarara con todo su amor a una señorita y ella le dice, si acepto tu amor, ¿qué implicaría? Que lo va a amar, que va a llevar su vida con él, ¿no? Entonces le dice, sí acepto tu amor, pero no te quiero volver a ver. Mucha gente le dice a Dios que sí, o cree en Dios, o le pide ayuda, pero no ha aceptado su amor en esta implicación que es decir sí al amor, que es responder nosotros amando también. La gente se volvía arrepentida. Tal vez algunos de ellos formaron parte de la iglesia primitiva, ¿no? Algunos que se quedaron a la fiesta del Pentecostés, estoy imaginando. Y cuando aquel terremoto, aquel fuego que cayó sobre la casa, emulando
el episodio del Sinaí atrajo a las multitudes, es probable que algunos de estos también estaban allí, y cuando oyeron que ese hombre Jesús, a quien habían crucificado, era el Mesías, se convirtieron, se bautizaron y fueron nuestros hermanos. Entonces, tal vez cuando resucitemos, por allá nos encontremos algunos, ¿no? Y nos diga, sí, yo estuve allí en el Gólgota, yo no entendí quién era Jesús, me regresé muy arrepentido, después me hice cristiano. ¿No es bonito? Porque además también el caso de algunos de estos perseguidores se parece. Algunos de los perseguidores después se hicieron cristianos y hasta mártires, como el caso de Pablo, ¿no? Pero otro pasaje dice el verso 49, los conocidos, las mujeres, estaban lejos. Estaban lejos. Este es otro retrato. Este relato tiene muchos retratos. Los que rechazan y quieren destruir a Jesús, hoy existen. Los que no saben quién es Jesús y tal vez lo reconozcan demasiado tarde. ¿Cuándo sería demasiado tarde? Cuando ya estemos muertos. Porque si alguien no creyó, tras la muerte va a saber que Dios sí existía y que sí había un infierno y que Jesús sí había venido a salvarle. Y entonces va a decir, sí, siempre sí quiero. ¿Y sabe qué? Ya no se puede. Tras la muerte, ya no se puede. Tal vez, hermano, no diga, sí, eso es para los de allá afuera. ¿Sabe qué sería peor? Que usted llegara a ese momento tras la muerte y dijera, Dios, no te conozco. Señor, pero si yo hasta fui a comunidad, hasta fui aquel domingo que fue la primera reunión en el salón, ¿sabe cómo se llama el salón? ¿No? Y que diga, Dios, sí, pero nunca te decidiste. Nunca me dijiste sí. Tú oíste, tú estabas allí, pero cerrabas los oídos, estabas pensando en otra cosa, estabas viendo el celular. ¿No? Terrible. Eso es una mayor responsabilidad, es una mayor culpa. Dice un canto, un himno, Dios quiera que con los que están todos del trono en derredor cantemos por la eternidad. Que nadie falte de los que estamos aquí. Pero otro retrato es los amigos de Jesús, las mujeres amigas de Jesús, estaban lejos. Ese es otro retrato, porque todos somos discípulos, pero algunos de nosotros somos discípulos de lejos. ¿O no? El domingo pasado no tuve el privilegio de estar con ustedes, gracias a la licenciada Arely, que nos compartió la predicación. Ari, al saludar. Gracias. Estuve en lo que yo le llamo la catedral presbiteriana. Y yo les decía esto a los hermanos, ¿no? No estamos evangelizando y entonces somos discípulos de lejos. No queremos la vergüenza de la cruz. No queremos acercarnos más porque van a decir, este estaba con Jesús, a este también crucifíquenlo. De lejos es más seguro, ¿no? Soy simpatizante, yo sí creo todo eso, pero no soy tan fanático. Así dicen algunos hermanos, ¿no? Yo sí creo, pero eso de ser fanático no. Bueno, a ver, cuando le digan a su esposa que sí la quieren, pero que no son fanáticos de ella, les va a dar con el rodillo. No soy fanático. No, yo sí creo en Jesús, pero todavía no me quiero bautizar. Eso es algo muy serio. Entonces, también es como
No, si me voy a casar contigo, pero todavía no, somos muy serios. No hay compromiso. No hay compromiso. Estamos siguiendo a Jesús de lejos. No queremos enfrentar la cruz, arriesgarnos a estar cerca de la cruz. Por eso no podríamos cantar el canto de hace ratito, ¿no? Que entonó el coro, no podríamos decir, oh, yo siempre amaré esa cruz. Tendríamos que decir, yo de lejito mejor, ¿no? O algo así. Estaban lejos. Tenemos que revisar nuestro cristianismo. ¿De qué tipo de retrato somos nosotros? Los que rechazan, los que se arrepienten demasiado tarde, los que prefieren estar de lejitos. ¿Qué vamos a hacer? Entonces hay un hombre fariseo, perteneciente al Sanedrín, que probablemente abogó por Jesús en aquellas reuniones donde se estaba decidiendo su muerte, pero acallaron su voz, no lo escucharon. José de Arimatea. Él estuvo dispuesto, más dispuesto que Pedro, más dispuesto que Juan, que Mateo, que Tomás, a correr el riesgo de que lo identificaran con Jesús. Y fue con Pilato y dijo, yo soy amigo de Jesús, yo soy seguidor de Jesús y vengo a pedir el cuerpo de Jesús. Casi no se predica de José de Arimatea, ¿verdad? Aquí tenemos a José. Identifiquémonos con José porque él fue más valiente, él fue más comprometido. Él fue a hablar con un político. Luego andan por ahí la gente en el partido y no quiere que se sepa que va a la iglesia cristiana. En la universidad, allá con los intelectuales, que no se sepa ¿cómo que vas a una iglesia cristiana? ¿Eres aleluya? ¿Eres fanático? ¿Estás en contra del lenguaje inclusivo? Pues inclusive sí. Eso es un barbarismo, por supuesto, ¿no? Pero José fue más valiente, fue con el político, fue con el gobernante y le dijo, dame el cadáver. Y más que eso, donó su propia tumba. Jesús como criminal tenía que haber sido echado, su cadáver debió haber sido arrojado a la fosa común. Allí. Por eso dice que en Isaías 53, su muerte se dispuso con los impíos. La cruz, la ignominia, el castigo, ser comido por los buitres o ser bajado y echado a la fosa común, como un cadáver inmundo. Solo las personas ricas podían ser sepultadas en una cueva tallada en la roca. Usted y yo nos hubieran puesto allí. Jesús tampoco, ya vimos que Jesús era pobre. Hermanos, no somos una iglesia de la prosperidad. Luego lo pienso y digo, ¿y si les digo a los hermanos que den 100 pesos y Dios les va a dar 1000? Va a haber más ofrenda, ¿no? Y si yo les digo que traigan su diezmo y que hagan pacto y Dios les va a llenar de bendiciones, diezmarían más, hermanos. ¿Por qué uno no diezman? Otros diezman 50 pesos al mes. Yo quisiera ver que de veras Dios les dio 500 pesos al mes. ¿Verdad que no? Pero no somos una iglesia de la prosperidad. Jesús era pobre. ¿Cómo lo sé? Cuando un joven, también está en Lucas y ya lo estudiamos, un joven muy emocionado se acercó a Jesús, no sabemos con qué motivos, seguramente motivos mezclados. Señor, te quiero seguir. Jesús le advirtió,
Los animales tienen nidos, tienen cuevas donde vivir, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. No tiene cama, no tiene casa, no tiene almohada. ¿Me quiere seguir? Si ese joven quería seguir a Jesús porque pensaba que iba a ser un rey y le iba a dar riquezas y gobierno, porque pensó que podía ser un gran predicador, un apóstol de la prosperidad. Si me quieres seguir, tienes que estar consciente que vas a seguir a alguien que está en la pobreza y que tienes que ser igual. Entonces dice Isaías 53, se dispuso su muerte con los impíos, pero con los ricos fue sepultado. No es algo que Jesús pidió, porque además cuando ya estamos muertos, pues ya qué. Alguien me decía, alguien muy amado, pues cuando me muera me velan en galloso. Así lo hicimos, ¿verdad, Claudia? Pero pues ella no supo cuál es el sentido, ¿no? Nos preocupamos que un gran velorio, una gran cripta. Él ya no se dio cuenta. Con los ricos fue sepultado y entonces se cumplió la palabra. Las mujeres tristes fueron siguiendo donde se colocaba el cadáver. Si Jesús murió alrededor de las 3 de la tarde, fue crucificado a las 9 de la mañana. A las 12 comenzaron las tinieblas y a las 3 de la tarde murió. Son más o menos 6 horas. Son 6 palabras en la cruz, 3 palabras dirigidas al Padre, 3 palabras dirigidas a los hombres. Y luego, después de 6 horas de estar muerto, seguramente estuvo cuando menos 1 hora más en la cruz, en lo que José fue a pedir el cadáver, son 7 horas. Y son 7 palabras en la cruz. La 7ª es una palabra que hace el puente entre Dios y los hombres. Todo está terminado, todo está consumado. Así que como a las 4 o 5 de la tarde, Jesús estaba siendo colocado en el sepulcro. Lo que hubiese continuado de manera normal es que las mujeres embalsamaran el cadáver, lo envolvieran con lienzos impregnados a la manera de un enyesamiento de especias que retardaran la putrefacción y que hicieran que el cadáver durara pues casi intacto durante mucho tiempo. Pero como si eran las 5 de la tarde, las mujeres apenas tenían que ir a comprar las especias para embalsamar, y a las 6 de la tarde comenzaba la fiesta de la Pascua. Comenzaba el Shabbat, el gran Shabbat del año, la fiesta de la Pascua, en el que está prohibido hacer ningún trabajo, es día de reposo. Entonces las mujeres no alcanzaron a embalsamar el cuerpo, ni siquiera alcanzaron tal vez a comprar las especias. Se regresaron a la casa, pero vieron dónde había sido puesto el cadáver. Y entonces, esto ha generado una discusión, solo la menciono muy rápido, para las iglesias que creen que el sábado es el día sagrado. Hacen cuentas de los evangelios y dicen, Jesús se murió el miércoles, la Pascua fue el jueves, las mujeres compraron especias el viernes, el sábado volvieron a descansar, el 7º día de la semana, el domingo fueron y Jesús ya había resucitado el sábado. Eso dicen los sabatistas, ¿no? Jesús resucitó el sábado. Los dominguistas dicen que Jesús se murió el viernes, estuvo en el sepulcro el sábado y resucitó el domingo. No importa qué día resucitó Jesús, qué fecha del mes, qué mes, de qué año, el sábado. Sábado o domingo, no importa. ¿Cuántos días, cuántas horas literales
estuvo Jesús en la cruz. 36, 48, 72, no importa. ¿Sabe qué importa? Jesús murió y Jesús resucitó. Los demás detalles la Biblia no los dice, porque lo importante no son los detalles. Lo importante es que murió y que resucitó. Y ya vimos por qué es importante que Jesús haya muerto. Y comencé diciendo si murió realmente en la cruz. Los gnósticos, a veces hacemos referencia a ellos, ¿no? Los que creían que eran cristianos, pero algunos en realidad pertenecían a otra religión que se conoce como el gnosticismo. Ellos pensaban que el cuerpo era malo y que si Jesús era un ser espiritualmente elevado, no podía haber tomado un cuerpo verdadero. Un cuerpo como el nuestro, que se enferma, que se cansa, que se ensucia, que se despeina, que se envejece. Jesús, según ellos, aparentaba solamente humanidad, pero no era verdaderamente hombre. Por eso en la cruz parece que Jesús murió, pero no murió. Dicen ellos. Pero ¿cuáles serían las implicaciones? Que si este mundo es hecho por Dios, físico, materia, y Jesús no se hizo criatura, no se hizo materia, entonces no salvó a la materia. La creación está esperando su redención. Y si el Creador pareció encarnar, pero no encarnó, entonces no salvó a este mundo creado por Dios. Pero si Jesús nació verdaderamente de María como hombre, verdaderamente caminó y predicó en este mundo como hombre. Y verdaderamente en su cuerpo sufrió los latigazos, la tristeza, el abandono, los azotes, la muerte. Y su cuerpo humano, real, verdadero, fue envuelto en los lienzos y colocado en la cueva. Y por tanto fue su cuerpo el que resucitó. El apóstol Juan quería prever que los cristianos no cayéramos en semejante herejía que hoy sigue existiendo. Se llama la nueva era. Hay muchos libros tipo nueva era, esoterismo, que hablan del Cristo interior, del Cristo que somos cada uno de nosotros. Ahí hay un engaño, porque están dejando de lado al Cristo histórico, al Cristo que solo pudo ser Jesús de Nazaret, al Cristo que literalmente murió y que verdaderamente resucitó. La muerte de Jesús fue corporal, como lo fue su nacimiento, como lo fue su resurrección. Por eso, la primera carta de Juan, en su capítulo 4, no me paran mucho, en su capítulo 4, comienza diciendo que no le creamos a todos los maestros y a todos los que predican, porque si alguno no enseña que Jesús fue verdaderamente humano, ese maestro no es de Dios, es del anticristo. Ahí está el quid del asunto. Si alguien predica que Cristo no fue verdaderamente humano, es del anticristo. Cuidado con esas predicaciones. Para que alguien sea un maestro de Dios, dice 1 Juan 4, tiene que enseñar claramente que Jesús fue humano, tan humano, que nació como humano, que murió como humano, que resucitó como humano. ¿Sí? A veces no se dice que Jesús no fue humano,
pero lo implicamos con algunas enseñanzas. Cuando alguien dice, tú eres un Cristo chiquito, tú eres un Jehová Junior, tú puedes decretar riquezas, estamos negando que Jesús haya sido histórico, humano, real, sometido a la injusticia, a la pobreza y a todo lo que nosotros estamos sometidos. Voy a cerrar leyendo unos parrafitos nada más del libro que se llama El Nuevo Ser, de Paul Tillich, en donde habla de esta escena de la cruz. Y dice lo siguiente: aquello que ocurrió en el Gólgota es un acontecimiento que repercute en el universo entero, incluyendo la naturaleza toda y la historia en su totalidad. El sol se ocultó su faz debido a la insondable maldad e infamia que vio bajo la cruz. Pero el sol ocultó también su faz porque su poder sobre el mundo cesó de pronto y para siempre en aquella hora de tinieblas. El gran Dios ardiente y luminoso de todo cuanto vive sobre la tierra, el astro alabado, el sol, temido y adorado por innumerables seres humanos durante miles y miles de años, fue despojado de su poder divino cuando un ser humano, en su última agonía, siguió unido a una realidad mayor que el sol. Desde aquellas horas de tinieblas se puso de manifiesto que la imagen del Altísimo no es el sol, sino un alma sufriente y valerosa, que no puede ser quebrantada por todos los poderes del universo. El sol desde entonces solo puede ser alabado a la manera de San Francisco, que le llamaba hermano suyo, pero no Dios. El velo del templo se rasgó en dos. El templo se rasgó las vestiduras a semejanza de las antiguas plañideras, porque aquel a quien el templo pertenecía más que a nadie había sido excluido del mismo y los servidores del templo le habían dado muerte. Pero aquel templo y todos los templos de la tierra se lamentaban a sí mismos de su propio destino. El velo que convertía el templo en un lugar santo, separado de los demás lugares, perdió su poder separador. Aquel que había sido expulsado del templo por blasfemo había desgarrado su velo y había abierto sus puertas a todo el mundo, dejándolas abiertas para siempre. Ya no es posible restablecer ahora este velo, porque aquel para quien todos los lugares eran lugares sagrados, lugares en los que Dios se halla presente, fue clavado en la cruz en nombre del lugar santo. Cuando el velo del templo se rasgó en dos, Dios sentenció la religión y recusó los templos. Desde aquel momento, la significación de los templos se reduce a ser lugares donde ir a meditar acerca de la santidad que constituye el fondo de todo lugar. La tierra fue sentenciada en el Gólgota. Con sus temblores y sacudidas, la tierra participó en la agonía del hombre de la cruz y en el desespero de los que habían visto. Con sus temblores y sacudidas, la tierra demostró que no es ella el fondo maternal sobre el que podamos edificar con seguridad nuestras casas. Con sus temblores y sacudidas, la tierra señaló otro fondo más profundo sobre el que ella misma descansa segura: el amor autoinmolado contra el que han concentrado su hostilidad todos los poderes y todos los valores terrenos sin que hayan podido vencerlos. Desde el momento en que Jesús, dando un fuerte grito, exhaló su último suspiro y las rocas se rajaron, la tierra dejó de ser el fundamento de lo que sobre ella edificamos. Solo puede tener solidez en la medida en que posea un fondo más profundo. Solo puede perdurar en la medida en que esté enraizada en el mismo fundamento en el que se enraiza la cruz. Y la tierra no solo deja de ser el sólido fondo de la vida,
también deja de ser el refugio perenne de la muerte. La resurrección no es algo añadido a la muerte de aquel que es el Cristo, sino que se halla implícita en ella, como así nos lo indica lo que el Evangelio dice de la resurrección antes de la resurrección. El universo ya no está sujeto a la ley de la muerte que el hecho de nacer establece. Ahora está sujeta a una ley más alta, a la ley de la vida surgida de la muerte, gracias a la muerte de aquel que representa la vida eterna. Las tumbas se abrieron y los cuerpos resucitaron cuando un hombre en quien Dios estaba presente sin limitación alguna, puso su espíritu en manos de su Padre. Desde aquel momento, el universo ya no es lo que fue. La naturaleza ha recibido otro sentido. Y vosotros y yo ya no somos y nunca hemos de volver a ser los que antes fuimos. Amén. Vamos a preparar nuestra ofrenda, vamos a preparar nuestro diezmo. Gracias a Dios por este lugar que nos recibe. Es, sin embargo, también un motivo más para ofrendar, el poder cubrir la renta mensual de este lugar. Por eso, pues, a su ofrenda siempre generosa, añádanle o háganlo pensando que tenemos que cubrir ahora más necesidades, pero aquí vamos a caber más, espero que estemos más cómodos. A algunos les quedó más cerca, a otros más lejos, pero bueno, queremos crecer. Allá en el patio, pues ya con más sol o con lluvia, va a ser muy difícil, es un poco angosto, ¿verdad? Un poco más ruidoso cuando los vecinos empiecen con su escándalo. Estamos un poquito mejor aquí, así que no falten. Vamos a ser fieles después de la pandemia, después del confinamiento, hay que ser fieles y vamos a contribuir. Vamos a orar, después de orar recogemos la ofrenda y cantamos, nos despedimos. Les pido que ayudemos a apilar las sillas hacia algún lado, ¿no? Así las dejamos, así las dejamos. Bueno, entonces nos acercamos a ver esta Biblia, nos acercamos a la mesa de librería y nos vamos despidiendo porque como en un ratito tenemos que entregar el lugar, por eso tampoco ya no nos podemos alargar mucho, ¿sí? Señor, te damos gracias por las ofrendas que vamos a levantar en este momento. Es acto pleno de adoración, es parte del culto que te ofrecemos, representa la ofrenda, nuestro ser, que se ofrenda a ti en forma total. Como tú, en aquel momento sagrado que entregaste el Espíritu a tu Padre, te estabas ofrendando a nosotros sin reserva, sin límite, tu vida entera. Bendice estos dineros, bendice a aquel que se desprende y con generosidad y desinteresadamente quiere darte, quiere alabarte con su aportación. Gracias por este día, gracias por esta reunión. Llévanos con bien y que esta semana aprendamos a amarte más, a escuchar tu voz, a hacer tu voluntad, a meditar contemplando la cruz, a meditar ese gran amor, ese gran dolor, ese enamoramiento con que nos llamas desde la cruz. En el nombre de aquel que murió por nosotros. Amén.